11 de la mañana con 44 minutos en todo el país. Vamos a hablar sobre el Rewire Experience, lo que sería en una traducción al español experiencia de cableado, que bueno, es una experiencia muy interesante vinculada a la epigenética, como les comentábamos más temprano. Por eso estamos comunicados vía Zoom con Jorge Patrono. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 11. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, queríamos que nos contara de qué se trata este Rewire Experience. Bueno, está basado básicamente en la avenida Sudamérica del doctor Bruce Lipton y después está acompañado por muchas personalidades que tienen que ver con diferentes protocolos relacionados a la salud y al buen vivir, ¿no es cierto? Ujú. Le contamos a la gente que el doctor Bruce Lipton, pionero y referente mundial en el campo de la epigenética, allí lo tenemos al centro del banner. La epigenética es el estudio de los cambios de la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN en sí misma o, definido con otras palabras, aunque nacemos con un conjunto fijo de genes, estos no determinan completamente nuestro destino como se creía en el pasado. Es un tema apasionante, sin dudas, ¿no? Totalmente, y eso lo explica muy bien en su libro La biología de la creencia. Yo cuando lo leí hace 15 años me voló la cabeza, me pareció una idea completamente diferente de lo que es la enfermedad, sobre todo, que no somos víctimas de la enfermedad, no somos víctimas de los genes, sino que en realidad somos creadores, creadores de realidades. Y lo que tenemos que empezar a entender es que la expresión genética está también relacionada con la emoción predominante que tenemos. Y las emociones tenemos dos fundamentales: el miedo, que es la que nos produce estrés y la que nos produce una química que no es propicia para la salud, y el amor, que es la que realmente nos cura, nos mantiene en estado sano por el tipo de química que produce en nuestro cuerpo y la expresión genética que muestra de nuestros genes. O sea que el amor es el mejor aliado y el miedo es uno de los peores. Totalmente, totalmente. Hay un libro que se llama El mapa de la conciencia de David Hawkins, que hizo hace unos años atrás, en donde explica perfectamente la frecuencia de cada emoción del ser humano. Y la más baja de todas, que me sorprendió, es la vergüenza, en 20 Hz. Y después va subiendo de a poquito la ira, la envidia, el rencor, cada uno de esos, hasta llegar al amor. Y el amor es 500 Hz. Así que mirá la Qué diferencia entre diferencia. una emoción y otra, ¿no? Es entre 20 y 500 Hz. Entonces, eso se traduce en una química en el cuerpo que es propicia para que las células se puedan reproducir, puedan vivir bien, todo el cuerpo esté funcionando como una unidad, mientras que cuando estamos en el miedo y todos sus derivados, el problema que tenemos es que la química cambia completamente, se acidifica el cuerpo, empieza a tener montones de problemas. Pensemos, por ejemplo, en el caso más común que tenemos hoy en día, el cáncer. El cáncer, uno no se contagia del cáncer. El cáncer es una creación interna del ser humano, del cuerpo del ser humano, por un cambio en la expresión genética. Entonces, ¿qué es lo que genera el cáncer? Bueno, una química específica que acidifica el cuerpo y que produce inflamación y que cambia la información de la célula, la información de la apoptosis, cuando la célula tiene una información que hace que en cierto momento se muere o se suicida, digamos, y es reemplazada por una nueva, esa información la pierde. Entonces sigue viviendo indefinidamente y genera lo que después llamamos tumores. Y eso lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero está en relación a qué es lo que sentimos, cuál es la emoción predominante que tenemos durante el día. Eso es básicamente lo que tenemos que empezar en lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Es muy importante lo que usted está diciendo y decisivo porque además son cosas que los humanos podemos controlar, ¿verdad? Tenemos que aprender a manejar las emociones, pero son controlables. Y como lo que usted dice, que además está bueno visualizarlo, graficarlo, para tener, porque muchas veces son cosas como abstractas, y de poner el amor arriba, está muy por encima de todos esos sentimientos tan feos que tenemos, el miedo, el odio, la envidia, la ira, todo eso que nos contamina, que lo vemos a cada rato, lo vemos en el tránsito, de repente en nuestro trabajo, en alguna relación o en algo, siempre podemos acceder, digamos, a esos sentimientos tan ruines, a esas emociones tan nocivas, cuando el amor es un manto maravilloso y no es que uno sea lírico ni tampoco pinte todo pétalos de rosa, pero está medido científicamente de que es así, usted lo acaba de decir. Sí, tenemos hoy en día muchas tecnologías que nos demuestran eso, ¿no es cierto? O sea, HeartMath, por ejemplo, la coherencia cardíaco-cerebral. ¿Qué siento y qué pienso? A veces eso está en contradicción.
y esa contradicción genera dos frecuencias diferentes. ¿Cuál es la que predomina? Entonces, nos hace más conscientes de cómo vivimos, qué es lo que interpretamos de la realidad, porque en definitiva, cada emoción que tenemos está disparada por algo en el medio ambiente en el que estamos, ¿no es cierto? Entonces, situaciones, estamos manejando en la autopista, se nos cruza alguien adelante, nos genera una emoción. ¿Qué emoción es? ¿Cuánto tiempo me quedo en esa emoción? ¿No es cierto? Porque ahí es donde está la clave de la salud realmente, ¿no? Eso es lo que podemos llamar causa. Y normalmente estamos trabajando sobre efectos. Y los efectos, bueno, los podemos apaciguar, pero si no modificamos la causa, vuelve lo que llamamos remisión de una enfermedad terminal como el cáncer. Y pasan 9 años y vuelve peor que antes, ahora tiene metástasis. ¿Qué pasó? No cambió la causa de ese cáncer, que fue una emoción que está todavía vigente en esa persona y no llegó a modificarlo porque no entiende todavía que eso es causa. Entonces, lo vemos todo desde un lugar físico, cuando la parte física es el resultado final de un proceso, es el aviso que nos dice, estás haciendo algo mal, si querés seguir enfermo, bueno, seguí enfermo, pero si cambiás esto, tu salud va a volver, porque la inteligencia que tiene el cuerpo es maravillosa. Sin duda. Y me quedé pensando en dos leyes, ¿no?, que aplican a esto. Una es la ley de atracción, ¿verdad? Que uno con sus emociones y sus pensamientos puede atraer cosas. Y lo otro es la ley de la profecía autocumplida, aquello que uno de repente se predispone de cierta manera y tanto lo piensa, tanto lo imagina, que prácticamente lo decreta y se termina cumpliendo. Claro, tenemos que entender que el corazón y la mente, cuando están trabajando juntos, generan una frecuencia electromagnética que es muy poderosa. Y eso es como, por ejemplo, ahora nosotros estamos comunicándonos por una frecuencia electromagnética, ¿no es cierto? Entonces, el que está sintonizado con este canal nos está escuchando a nosotros. Ahora, el que cambió el dial y puso otro canal, no nos puede escuchar a nosotros, escucha a otra programación. Bueno, somos como radios nosotros, transmisoras receptoras. ¿Qué estoy transmitiendo? Amor, alegría, compasión, empatía, perfecto. La radio que estoy enviando es esa y lo que va a volver está en relación a eso. Por eso decimos la ley de atracción. Atraemos en función de esa frecuencia que estamos emanando. No podemos atraer otra cosa, es imposible. Entonces, es lo mismo que está pasando ahora. Yo te estoy viendo, vos me estás viendo. Bueno, si yo cambio algo, no nos conectamos más. Entonces, eso es la vida cotidiana en realidad. Tal cual. Bueno, esta experiencia que tendrá lugar desde el próximo lunes, el lunes 25 de noviembre va a ser en el municipio de Punta del Este y después martes 26 y miércoles 27 en Solanas, en unas instalaciones realmente maravillosas. Y allí va a haber, por un lado, una conferencia de prensa del doctor Bruce Lipton, que será el lunes a las 4 de la tarde, hay rueda de prensa, y después el 26, es decir, el martes a las 4:30 de la tarde, la conferencia magistral del doctor Lipton, que bueno, me imagino que hay una demanda y una avidez por escucharlo muy importante. Sí, hay mucha expectativa en Latinoamérica, yo creo que es un momento único, estamos en un momento de cambio, la humanidad está en un momento crítico, básicamente, donde estamos dejando un sistema viejo para entrar en un sistema nuevo y como todo cambio produce una entropía muy fuerte, o sea que hay bastante caos en la comunicación. Entonces yo creo que es un momento fundamental para los seres humanos entender qué somos, entender qué es la enfermedad, porque cuando estamos enfermos dejamos de ser seres creativos para ser seres reactivos. Y el ser humano en realidad es un ser creativo por excelencia. Y entender eso y entender por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. La única forma de llegar a eso es estar en un estado creativo por excelencia con una salud que acompañe. Entonces creo que el mensaje de Bruce Lipton es fabuloso, es necesario y también les recomiendo que lean el libro La biología de la creencia. Pues a mí hace 15 años me cambió completamente la vida y la visión de mí mismo y de mi entorno. Es importante que de repente usted con toda esta experiencia pueda transmitir de qué es lo manejable, qué es lo que nosotros podemos hacer, porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort, de repente por conveniencia, por interés o porque no sabemos, por desconocimiento, y no salimos de esa zona, la cual nos va a poner de repente en algún momento en aprietos, en situaciones incómodas, pero que también nos va a brindar un mundo
al que no podríamos acceder si no damos ese paso, si no traspasamos ese límite. Hay que entender algo. Cuando uno tiene una emoción que se repite constantemente y es negativa, esa química que genera, después de un tiempo nos convertimos adictos a la química como si fuese adictos a la cocaína o a cualquier droga. Y entonces buscamos situaciones que disparen la misma emoción porque necesitamos esa química. Ese es el punto más difícil, ¿ok? Porque es como cuando un drogadicto tiene que irse a desintoxicar a un hospital o a un retiro por 6 meses. Bueno, es lo mismo. En este caso, esa droga está dentro nuestro. Y si cambiamos la emoción predominante, si empezamos a entender que somos seres amorosos, que el mundo externo no está en contra nuestra, sino que son las cosas que tenemos grabadas de cuando éramos chicos, de cuando crecimos, sobre todo la visión de la familia, la madre es muy importante, cómo nos relacionábamos con nuestra madre, el núcleo familiar, el barrio, hasta el país, te diría, porque vos fijate, un asiático tiene una forma de ver la vida completamente diferente a un europeo o a un norteamericano o a un latinoamericano. Eso significa que estamos viendo la misma realidad, pero desde diferentes puntos. O sea, no es lo mismo. Yo interpreto, y esa interpretación puede estar en un lado positivo o negativo. ¿Cómo me siento? Tenemos que volver el ancla que nos da la experiencia es cómo me siento, volver al corazón. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos? ¿Me está ayudando a vivir mejor o no? Y esa química que está produciendo, ¿me sirve o no me sirve? Y bueno, la enfermedad es el que te dice, no, no te sirve, mirá, tenés cáncer o tenés esto, tenés aquello. Eso es lo que tenemos que entender. No somos víctimas de la enfermedad, sino que la enfermedad es un aviso que tenemos que respetar. Y si no hacemos nada, porque estamos en la zona de confort, que no es confortable muchas veces, tenemos que entender que esa zona de confort no nos sirve. No estamos acá para estar viviendo en estado de supervivencia reaccionando, sino que somos seres creativos. Y a eso vinimos, a crear. ¿Y qué es una creación? Algo bueno para mí, para los demás y para el medio ambiente. No excluye a nadie. Entonces, ese es el punto donde tenemos que llegar hoy en día, en el siglo XXI. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿y cómo hago para entender mi pasado, para entender a mis padres, para entender un montón de cosas de por qué yo estoy, por qué llegué acá, qué depende de mí, qué no dependió de mí? Bueno, para eso de repente tenemos que recurrir a herramientas que podrían ser, no sé, la terapia, la apertura de registros akáshicos, la carta astral, en fin, una serie de herramientas como para ayudarnos a comprender ciertas cosas que una vez que uno entiende puede más fácil corregir el rumbo, ¿no? Corregir el camino para adelante. Por supuesto, hay mucha ayuda, o sea, hay muchos sistemas y protocolos hoy en día a disposición, entre ellos la coherencia cardíaco cerebral de HeartMath nos muestra montones de cosas, o sea, hay que aclarar también que el estado máximo de creación del ser humano está en un estado de vibración que se llama teta, que es entre 4 y 7 Hertz, que es cuando estamos despiertos antes de entrar en sueño, pero estamos despiertos muy tranquilos, el ego se pone a un costado y en ese momento es el momento ideal para hacer la pregunta correcta. ¿Qué es lo que yo quiero manifestar en mi vida? ¿Cómo puedo solucionar ciertos problemas? Preguntas abiertas que dicen, ¿qué puedo hacer para? ¿O cómo puedo hacer para? ¿O qué tengo que hacer para? En vez de decir, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre? Porque esas son preguntas cerradas que no tienen respuestas que nos puedan servir para nada. Yo te puedo decir muchas cosas de algo que te está pasando y por qué te está pasando. Con eso no vas a modificar nada. El hecho es cómo bajo la solución. Y siempre se dice que el campo cuántico o Dios o como lo quieras llamar, tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. El punto es cuál es la calidad de tu pregunta. Y la calidad de tu pregunta es la que genera la calidad de tu vida. O sea, ¿qué pregunto? ¿Y por qué pregunto eso? ¿Estoy buscando una solución o quiero seguir estando en la posición de víctima? Eso es muy claro y cuando lo entendemos, nuestra vida empieza a fluir. Es completamente otra vida, ¿no? Ahora, este encuentro, este Rewind Experience, nos va a dar seguramente muchas herramientas como para poder avanzar, porque estoy seguro de que muchos televidentes que están escuchándolo, mirando esta entrevista, se deben sentir empujados a decir, quiero hacerlo, quiero avanzar, quiero tomar esos caminos. En este evento seguramente va a haber muchas herramientas. Muchísimas, porque hay mucha gente, incluso más de 20 personalidades, aparte del doctor Bruce Lipton, y cada uno de ellos va a aportar algo Claro. que me imagino va a ser dentro del tema de cómo mejorar la vida cotidiana del ser humano.
Yo recomiendo que vayan, que vayan porque realmente estamos en un momento en donde a cierta edad todo el mundo está enfermo y todo el mundo tiene una enfermedad crónica, lo cual no es bueno para la creación que uno vino a hacer. Y ese para mí es un punto fundamental, poder realizarnos como seres humanos en la función que venimos a cumplir en esta vida, ¿no? Tal cual. Bueno, están todos invitados. Por supuesto, estamos viendo ahí los afiches, están quedando de los últimos tickets, para, bueno, no perderse esta experiencia única que tenemos aquí en Punta del Este, para vivir esta experiencia. Espero verlos a todos y saludarlos a todos. A mí me encanta Uruguay. Hace muchos años que no voy. Cuando era joven yo era músico y toqué muchos años en Uruguay, tocaba con Sandra Mianovich y después me fui a Estados Unidos hace 37 años que vivo en Los Ángeles, produje televisión, produje discos y todo, y ahora estoy usando todo ese conocimiento para producir entretenimiento educativo que tiene que ver con ciencia y espiritualidad al servicio de la salud del ser humano para la comunidad hispana global. Así que esta es una movida que estamos haciendo con el doctor Lipton porque es gran amigo, tiene un concepto de la vida enorme, divino y amoroso, y creo que es el principio de una larga trayectoria de gente que va a venir a Latinoamérica. Sin duda. Muy interesante, Jorge. Bueno, lo esperamos. Se va a encontrar con un Uruguay precioso. No es porque yo sea uruguayo, pero tenemos un país hermoso realmente y además viene en una época muy linda cuando está por empezar el verano, o sea que es ideal para que pueda también tener un espacio para el descanso y el disfrute. Muchísimas gracias. Y estoy con tantas ganas de llegar allá y comerme un chivito que no sabes. Muy bien, reivindicando que el chivito es uruguayo. Muy bien, muy bien. Obvio, Le, obvio, obvio. le podemos recomendar algunos lugares donde hacen muy, muy buenos chivitos, así que a las órdenes. Buenísimo, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por atendernos. Igualmente, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, reitero que el Rewire Experience va a ser lunes 25 de noviembre, el lunes que viene, en el municipio de Punta del Este, y después martes 26 y miércoles 27 en el complejo de Solanas Convention Center, ¿no? Solanas Vacation, allí el complejo Solana que tiene la Crystal Lagoon, ¿no? Un lugar espectacular para este tipo de cosas que tienen que ver con las emociones y con la calidad de vida. Así que bueno, está disponible la información, recién estuvimos repasando todos los afiches, los banners con toda la información, así que ustedes pueden acceder a ella para tener más datos. Pasó un minuto del mediodía, hacemos una pausa y venimos.